Hola. Ah, ya, perfecto. Creo que hace un minuto accidentalmente terminé la reunión, entonces perdóname, vamos a esperar un poquito para dejar o dar la oportunidad de reunirse a otras personas. Ah, Solo un minuto más para dar a personas un poco más tiempo para juntarse. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Ahora tenemos ¿cuántas personas? 20 personas. Ah, dale. Ah, 22. Ok. Vamos a empezar. Ah, esta semana vamos a hablar sobre activismo y desobediencia civil. Es una clase muy interesante para mí. Espero que para ustedes también. Pero primero, en primer lugar, pocas noticias como siempre. Ah, perdón, todavía está en inglés mi error. Voy a arreglar esto después de la clase. Pero 3 puntos. En primer lugar, probablemente algunos de ustedes habrán notado que faltan algunos videos del canal de YouTube de nuestra clase. Esto no fue un accidente, debido a que las clases de pregrado y magíster son esencialmente las mismas cada semana. Y para evitar confusión, decidí mantener allá en YouTube solo una grabación de clase cada semana. Y cada vez elegí la que fuera mejor. Um, pero no temas, pero mañana, por mañana, en la mañana, voy a subir a Canvas todas las grabaciones de cada clase. Entonces, si quieres ver tu propia clase, van a tener la oportunidad de hacer esto. En segundo lugar, ustedes van a recibir tu primer examen el próximo jueves, el 21 de mayo, y la prueba, el examen va a venir con muchas instrucciones específicas que les recomiendo mucho que sigan. Importante eso. Además, como he dicho varias veces antes y especificó muy claramente en el programa, no hagas trampa, no engañar. Eso es súper importante. Y cuando digo no hagas trampa, significa que no colaboré
con otros alumnos. No busque respuestas o material en el internet y definitivamente, absolutamente, no comete plagio. Eso es súper importante. Si tiene algunas preguntas, dudas sobre esto, ¿qué es plagio, por ejemplo? Por favor, contacten a los ayudantes o a mí. ¿Aquí con trampa? ¿Trampa? No sé, mi entendimiento es que trampas son cheating, como engañar. Más o menos no engañar, es que estoy intentando decir. ¿Tiene sentido, Francisca? ¿Hay alguien aquí en la clase que puede traducir para mí? Quiero decir en inglés, please do not cheat on the test. ¿Cómo se dice eso? No copiarse. Oh, no hay, perdón, Francisca. No hay trampas en la prueba. Perdón si digo eso. Mi punto es, tú no debes copiarte, engañarte. Es el punto. No hay trampas ni engañando de cualquier tipo en el examen. Perdónenme. Ok. Pero de nuevo, no plagio, no colaboración, no copiando de, no sé, fuentes de internet. Y este año, este semestre, de hecho, por la primera vez, estoy planeando a usar Turnitin. Turnitin es un servicio en línea que verifica no hay trampas, no hay material copiado, no hay colaboración. Entonces, hay más incentivo de evitar trampas. Por favor, evita trampas. Y si hay algún tipo de engañando en tu examen, probablemente vas a no sé, recibir una nota muy mala, como 0 en tu examen. Y eso es como una gran porción de tu nota final. Entonces, por favor, no comete plagio, no te copia de cualquier tipo. Ok, eso. Pero de nuevo, si tienes dudas, preguntas, por favor, contacta a los ayudantes o yo. Y hay recursos también en el programa. Eso. Ok, y finalmente, debido a las vacaciones, feriado, no habrá clase la próxima semana. Eso creo que es bueno también porque tienes un poco más tiempo, espacio para terminar tu prueba. Dale. Ok. Como dijiste, esta semana vamos a hablar sobre desobediencia civil y activismo en general. Y eso, para mí, me interesan mucho, tanto profesional como profesionalmente. Hago trabajo en ese área, especialmente sobre cambio climático y desobediencia civil. Pero además, soy un poco de activista mí mismo. He participado en muchas manifestaciones en mi vida. Por ejemplo, Universidad de Virginia. Más recientemente en Chile, pero hay un aviso
porque aparentemente en Chile es un poco peligroso para extranjeros participar en cualquier forma, aún observando manifestaciones. Apoyo totalmente al gobierno chileno y completamente mi participación fue solo un accidente aquí y cada vez actué en una manera completamente pacífica y en plena conformidad con la ley, pero son ejemplos. ¿Por qué estoy compartiendo esos ejemplos? Porque crecí en un área muy rural, muy del campo y muy conservador. Y por eso no tenía ninguna idea de qué era activismo o por qué alguien elegiría participar en activismo. Pero a mí, cuando era joven, me parecía extremo el activismo o inútil o completamente ridículo, de verdad. Pero a medida que envejezco, con años, he empezado a creer que el activismo puede jugar un papel importante en las sociedades democráticas y por eso lo he incluido esta semana en el curso. Pero eso es un poco de mi experiencia. Estoy curioso sobre sus experiencias. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sus puntos de vista sobre el activismo son diferentes ahora que cuando eran más jóvenes? ¿Cuántos de ustedes tienen experiencia en activismo de una forma u otra? Por ejemplo, escribir cartas a políticos o periódicos, crear o firmar peticiones, asistir a marches, participar en desobediencia civil quizás, o formas más extremas de acción. Dígame. Soledad dice, soy activista de Amnistía Internacional Chile. Interesante. ¿Y cuáles tipos de actividades haces en ese papel? Soledad dice, desarrollamos talleres, difundimos información, declaraciones, súper importantes, todo. ¿Otras personas tienen experiencia con activismo de cualquier tipo? ¿No? Son un grupo muy tranquilo, yo supongo. Bueno, yo y Soledad puedo hablar un poco más sobre esto. Martín dice, creo que todos aquí hemos ido a las marchas. Muy interesante. Por la gran mayoría. Imagino es especialmente el caso por las personas aquí que han crecido en Santiago, porque es una ciudad muy grande y lleno de actividad y activismo. Pero para mí es interesante porque, como dije, crecí en un área muy rural y muy conservadora, entonces mi experiencia fue súper limitada. Pero interesante, interesante. Ok, bueno, podemos comenzar nuestra investigación esta semana, como siempre, por preguntando qué es desobediencia civil exactamente. Creo que a menudo hay mucha confusión sobre esto, especialmente con respecto a cómo la desobediencia civil se relaciona con otras formas de activismo. Entonces,
Así que, para ayudarnos a comenzar a responder a esa pregunta, hice algo que me gusta llamar la escala de resistencia. Aquí. Fue un gran trabajo esta pantalla. Todo aquí en la escala. Perdón, hay otros comentarios. María José dice, no formalmente, pero me imagino que la mayoría difunde contenido por RRSS. ¿Qué es RS? Francisca dice, fui a un colegio católico y nos hacían ir a March for Life. Interesante. Activismo no es la propiedad de la izquierda ni la derecha. Hay activismo de muchos tipos, de todos lados de ámbito político. Melissa dice redes sociales, obviamente. Interesante. Ok. RRSS sí, la mayoría redes sociales. difundí contenido por redes sociales, absolutamente. Quizás es la más común forma de activismo en nuestra época, ¿no? Ok. Entonces, todo aquí en la escala de resistencia cuenta como activismo, resistencia, en el sentido de que cada cosa en la escala es una forma de protesta política o es eso. En otras palabras, todas son formas de registrar socialmente el descontento político. Bueno, lo primero que debe notarse en esta escala es la división entre acciones legales y acciones ilegales. En el extremo de las formas legales de activismo están las expresiones públicas del descontento. Ejemplos de esto incluyen editoriales de periódicos, diarios, cartas escritas a políticos o otros actores públicos, publicaciones políticas de las redes sociales, como dijo Melissa, por ejemplo, diatribas de Twitter llenas de hashtags. Eso es una forma de activismo. Pero de todas las formas de activismo, probablemente expresiones públicas de descontento son a menudo, aunque no siempre, son los menos efectivos porque crean la menor presión, más o menos. Pero creo que muchas personas tienen conciencia de eso. A partir de esto, tenemos peticiones como las realizadas por las representantes de Greenpeace afuera del Costanera Center, por ejemplo, o en línea de change.org. Estos pueden ayudar a crear conciencia sobre un problema y proporcionar evidencia a los líderes políticos de que un número considerable de personas apoya o se opone a una política determinada, al menos lo suficiente como para afirmar algo, lo que puede ayudar a crear presión para un cambio a la ley. Imagino probablemente, Soledad, tienes un poco de experiencia con esto, ¿no? Con Amnistía Internacional, peticiones, probablemente, imagino. Sí, Soledad dice, Amnistía tiene muchas peticiones, exacto. Después de esto, después de peticiones, tenemos manifestaciones públicas, demostraciones públicas, las que casi siempre realizan un grupo coordinado. Ejemplos familiares aquí son las demostraciones de grupos como PETA. No sé
se llama PETA aquí, People for the Ethical Treatment of Animals, o Anonymous for the Voiceless, o Animal Libre, que es una organización más activa aquí, en las que personas salen a las calles o espacios públicos para tratar de mostrar vividamente al público las condiciones que experimentan los animales, por ejemplo. Ok. So, PETA, or PETA. María dice, con PETA se pronuncia la E en español, so PETA, yo supongo. Pero perdón mi acento. Otro excelente ejemplo reciente de demostraciones públicas sería la demostración de baile y canción de las Tises. Su canción Un violador en tu camino, que ahora se ha realizado en todo el mundo en protestas contra el, ¿cómo se dice?, patriarcado. Próximo son las grandes marchas públicas en las que miles de personas se reúnen en áreas públicas de manera pacífica para protestar por injusticias y exigir acción. Hay un montón de ejemplos de esto. Del año pasado en Santiago, por ejemplo, hubo una marcha climática en septiembre y, por supuesto, en octubre la marcha más grande de Chile. Muchos países también han visto enormes, gigantes marchas de mujeres en los últimos años, como la del 8 de marzo, 8M en Chile. Creo que es 8M. 8 de marzo, ¿cierto? No es mayo. 8 de marzo, porque fue inmediatamente antes de la cuarentena, la primera cuarentena. Las marchas pueden ser muy visibles y generar una presión política bien fuerte, especialmente si quienes participan permanecen organizados de alguna forma después de que finaliza la marcha. Bueno, eso es por el lado legal. En el lado ilegal de la escala, primero encontramos la desobediencia civil. Como discutiremos más en un ratito, desobediencia civil está ubicado acá porque siempre involucra acciones ilegales, perdón. Obviamente ilegales. Quizás los ejemplos más famosos de desobediencia civil provienen del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos durante la década 60, dirigido por personas como Martin Luther King Jr. Digo que estos son los más famosos porque se han estudiado más en el mundo y se han convertido en modelos de la mayoría de las concepciones teóricas de la desobediencia civil, incluida la de Rawls. Pero aquí en Chile, creo que un ejemplo que me ha quedado grabado porque pasó inmediatamente antes de que llegué acá, es la toma de Casa Central por los estudiantes feministas en 2018. Esos estudiantes, no tenían autoridad legal para ocupar ese edificio y podrían haber sido desalojados por los carabineros.
pero ellas y ellos emprendieron esa acción ilegal a pesar de este riesgo legal, pero protestar contra el sexismo, especialmente el sexismo dentro de la Universidad Católica. Eso. Y puedo ver en la chat que algunos de ustedes han participado en o participarán en esa acción o ¿cómo se dice? Aprueban de esa acción. Fue muy notable para mí porque ocurrió, como dije, inmediatamente antes de llegar acá. Y fue bien más fuerte que las acciones radicales de alumnos en Estados Unidos. Entonces fue muy interesante. Después de la desobediencia civil, hay formas de desobediencia incivilizadas. Quiero decir solamente incivil. Parece un poco más fácil, pero yo sé que la palabra es incivilizada. Explicaremos esto más adelante también, pero la idea aquí es que hay muchas formas de infracción, violación de la ley motivadas políticamente que la mayoría de la sociedad considerará desagradable, innata, destructiva o objetable en una manera, y por esa razón será considerado incivilizado. Sin embargo, estas también son formas de protesta política, motivados frecuentemente con principios y valores genuinos, así que vale la pena entenderlas. Candace Delmas, una teórica, hoy día mi español es terrible, perdón, nos da algunos ejemplos súper útiles, claras, contemporáneas de desobediencia incivilizada, en su libro A Duty to Resist, un deber de resistir, que fue una de las lecturas opcionales de esta semana. En particular, ella habla sobre las sufragistas rompiendo ventanas y incendiando edificios durante sus protestas por el derecho al voto, las filtraciones de Edward Snowden sobre el estado de seguridad en Estados Unidos, el activism, de colectivos online como Anonymous, y las protestas topless del grupo feminista Femen, que han sido especialmente populares en Francia, comunes. Nuevamente, entenderemos mejor qué hace que estas acciones sean incivilizadas en lugar de civilizadas en solo pocos minutos cuando discutamos qué hace ciertas protestas ilegales sean civiles. Finalmente, existen las formas más extremas de resistencia, disturbios, rebelión y revolución. Estos son especialmente extremos porque normalmente o a menudo implican violencia, destrucción de propiedad, violaciones graves de la ley y el orden público, y a veces buscan el, ¿cómo se dice?, el derrocamiento completo del gobierno existente, o al menos expresan un profundo rechazo de esa autoridad. En general, tenemos una pregunta. Martín dice, desobediencia no civil sería, por ejemplo, la de un grupo de militares. No sé exactamente, Martín. Depende del contexto.
Si tienes un ejemplo en particular, puede ser. Por ejemplo, quizás es similar que estás pensando. El último año estuve en Virginia. Había una gran manifestación de la derecha en mi pueblo, Charlottesville, Virginia, en la que muchas personas llegaron con armas grandes para intimidar al público. Y creo que eso, no sé, de verdad es un poco difícil ubicar esto porque al menos en Virginia no fue ilegal llevar con armas grandes. Y entonces quizás fue más como una marcha en mi escala de resistencia, pero quizás una marcha en civil. Pero buena pregunta. Pero vamos a entender un poco mejor qué es civil exactamente en un ratito. Y quizás eso va a clarificar cosas un poco más. Ok. En general, los políticos y los principales medios de comunicación como mainstream media solo expresaron su apoyo a las formas más leves de resistencia, como hasta el punto de marchas, pero típicamente no más que eso. Aquí. El grado de apoyo expresado, obviamente, dependerá considerablemente de cuán grandes sean las marchas. Un precioso ejemplo de esto para mí fueron las respuestas a las marchas en octubre del año pasado, las que fueron tan gigantes que incluso los críticos más acérrimos de las protestas usaron Twitter al día siguiente para expresar su admiración y apoyo de ellas, aunque en términos muy vagos. Por ejemplo, antes de la clase encontré esto de Piñera. La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario. Pero esto es importante recordar. Fue, no sé, pocos días después de su comentario como las manifestantes son enemigos poderosos. Entonces fue un gran cambio y absolutamente fue el producto de la presión creado por la marcha. Ese punto. Tenemos preguntas. Hergen dice, estuvo en las manifestaciones de Charlottesville en 2017. Hergen, sí. Sí. De hecho, puedo... un segundo. Puedo mostrarte. Hay una foto. Probablemente muchas personas, o quizás muchas personas aquí no van a saber mucho sobre las manifestaciones de Charlottesville de 2017, pero más o menos muchos racistas se juntaron en Charlottesville por una marcha se llama Unite the Right, unificar la derecha. Y al fin de su marcha, un auto, ese hombre ataqué a la gente con su auto, simplemente por manejar
hacia la gente. Y en ese momento, el auto fue, no sé si puede ver las banderas, pero el auto, el ataque del auto fue, no sé cómo se dice, 5 metros enfrente de yo, entonces vi todo, fue terrible, absolutamente uno de los días más memorables en mi vida, porque fue absolutamente perturbador. Todo el evento, obviamente, pero el ataque especialmente fue traumático, de verdad. Eso sí. María José dice, sí, hasta el presidente dijo que participó de las manifestaciones. Eso, sí, exacto. Muchas veces, si una marcha es súper exitosa, muchas personas van a decir, estuve una parte de eso. Alejandro dice, Biden usaba ese hecho en su campaña para mostrar que el alma de Estados Unidos estaba rota. Alejandro dice, eso, imagino Biden dijo esto con el respecto del ataque en Charlottesville. No sé, es algo que políticos usan en Estados Unidos ahora. Terrible. Especialmente porque, no sé, los políticos del Partido Democrático no hicieron casi nada para prevenir esa situación. Fue terrible de todos lados. Ok, basta con esto. Mi último punto, sí, ok. El punto sobre Piñera. En la mayoría de los casos y en la mayoría de las sociedades democráticas, una mayoría, o al menos una pluralidad del público, tolerará un poco más que los políticos y los medios. Usualmente, o generalmente, hasta pero no más que el punto de desobediencia civil. Casi siempre, sin embargo, excepto en las condiciones más extremas, es difícil encontrar apoyo real, popular, para formas de protesta más radicales, especialmente más allá de desobediencia incivilizada. Acciones más radicales usualmente no son super populares, por razones obvias. Ok. Ahora podemos regresar a nuestra pregunta. Sabemos cómo desobediencia civil se relaciona con otras formas de activismo, por lo que podemos volver a preguntar qué es exactamente la desobediencia civil. Lo primero que hay que decir aquí es que hay un gran desacuerdo sobre cómo responder esta pregunta. Pero podemos comenzar considerando la concepción convencional o tradicional de desobediencia civil en la literatura de teoría política, que se basa en gran medida en dos de las lecturas para la clase de hoy. Una carta de la cárcel de Birmingham de Martin Luther King y los capítulos breves de Rawls, John Rawls, sobre la desobediencia civil en su teoría de la justicia. Estas concepciones convencionales tienden a enfatizar 5 características principales. Esas son importantes para el examen, quizás. Primero, lo más crítico, desobediencia civil se refiere solo a acciones ilegales, es decir, acciones contrarias a la ley. Eso es lo que distingue
a la desobediencia civil de la mayoría de las marchas, manifestaciones públicas, etc., o otras formas de resistencia popular, hasta desobediencia civil está prohibido por ley. En segundo lugar, actos de desobediencia civil realizados concienzudamente, es decir, con convicciones genuinas morales. Esto significa más o menos que el acto está motivado y se lleva a cabo de acuerdo con los principios morales o políticos sinceros de los activistas. Esta característica es lo que distingue la desobediencia civil de actos arbitrarios o egoístas de violación de la ley, como el robo o el acoso sexual, por ejemplo. Tercero, actos de desobediencia civil se llevan a cabo públicamente. Esto significa que los activistas no intentan actuar en secreto ni ocultar la acción después. Además, hay dos elementos. Según la mayoría de las concepciones teóricas, la condición de publicidad significa que los activistas no intentan esconder sus propias identidades, porque intentar violar una ley o política en secreto, así, es más parecido al sabotaje. Sin embargo, importante reconocer, existe mucho desacuerdo sobre la importancia del criterio de publicidad. Algunos teóricos, como Kimberley Brownlee, otro autor que leemos para esta semana, insisten en que los activistas no necesitan revelar sus propias identidades. Pero las concepciones más tradicionales sostienen que este tipo de publicidad es, o que publicidad en general es una parte esencial porque expresa respeto por los otros ciudadanos. Eso. Por esta razón, el activismo, por ejemplo, realizado anónimamente, en línea, a menudo se considera una forma de desobediencia incivilizada. Eso. 4. Los actos de desobediencia civil deben ser no violentos. Casi todas las concepciones teóricas coinciden en que el criterio de no violencia es esencial, debido a que la violencia implica coerción y coerción expresa una falta de respeto por otros ciudadanos y viola los objetivos comunicativos de la protesta. Sin embargo, de nuevo, hay mucho desacuerdo, debate sobre cómo interpretar el criterio de no violencia. Claramente, no es aceptable dañar o herir a otra persona, pero hay más preguntas allá. Por ejemplo, el daño a la propiedad cuenta como violencia o una lástima no físicamente. Cuenta la violencia contra los animales no humanos. Hay muchas preguntas. Entonces, mientras que muchas personas están de acuerdo que no violencia es importante, pero desobediencia civil no es súper claro que cuenta como no violencia o que cuenta como violencia. La última característica es probablemente la más controvertida de todos,
la mayoría de las concepciones convencionales, incluida la de King, insisten en que los verdaderos actos de desobediencia civil son aquellos en los que los activistas relevantes aceptan las consecuencias legales de sus acciones. Pero creo que esto puede parecer un poco loco para muchas personas. ¿Por qué, después de todo, los activistas deberían aceptar el castigo por protestar, simplemente por protestar contra injusticia? ¿No es más injusticia eso? ¿Castigo de las personas inocentes? Hay respuestas a eso, pero antes de eso, ¿qué piensan ustedes? ¿Es necesario por los activistas aceptan el castigo, las consecuencias legales? Tenemos una pregunta de María José. María José pregunta, ¿una marcha no autorizada por las autoridades sería desobediencia civil o habría que considerarla solo como una marcha? Buena pregunta. Depende, depende de la cultura política en el país y la ley, yo supongo. Pero usualmente si hay una infracción de la ley, una violación de la ley, la acción se convierte a desobediencia. Por definición, desobediencia, desobedecer la ley. Entonces, quizás sí, creo que sí. Pero sí es el caso que, por ejemplo, tu pueblo requiere que, no sé cómo se dice, una permisión, un permit para tener juntas de más que, no sé, 100 personas en espacios públicos. Y es relativamente normal eso. Pero en este caso hay, no sé, 120 personas en tu grupo y pensaste que probablemente no más que 80 personas va a llegar, entonces no va a perseguir una permisión en este caso, pero sorprendentemente, más que 100 personas llegan. ¿Es desobediencia civil? Quizás, pero no es el espíritu de desobediencia civil. Entonces, depende mucho en las circunstancias, pero sí hay una violación de la ley que la policía están inclinados a enforce, no sé cómo se dice to enforce, seguir, yo supongo, obligar. En este caso, quizás es desobediencia civil, pero probablemente, como siempre en el mundo de la política, hay ejemplos en el área gris. Pero buena pregunta, María José. Ok. Pero mi pregunta fue, ¿es necesario aceptar las consecuencias legales? Muchos teóricos, pero no todos, piensan que sí, es necesario. Y la razón, según Rawls, por ejemplo, es que esto es necesario para indicar una fidelidad a la ley. Otros pensadores han puesto el mismo punto más o menos en términos un poco más políticos, argumentando, por ejemplo, que los activistas deberían aceptar el castigo para expresar respeto por la autoridad democrática. Pero la idea aquí es sencilla, es que si los activistas intentan
evadir el castigo después de su acto. Están sugiriendo o implicando que su sistema político es ilegítimo, o al menos que los activistas piensan que su propio juicio es superior al de los tribunales y los legisladores y, por extensión, del público. Esto, obviamente, es problemático porque derrota el objetivo de la protesta, que es crear más apoyo popular para cambiar las leyes. María José dice, pero ¿quién decía que se puede violar una ley que es injusta? Se podría extender el argumento a un castigo injusto. Sí, hay un paradox. Siempre es un desafío para mí. Se me olvidó. Pero sí, parece que hay una tensión allá. Pero es importante no enfocalizarte en esto. Porque la idea es un poco más simple, creo. King, por ejemplo, nos da otra razón por la cual los activistas deberían aceptar castigo. Él cree que eso es una buena forma de crear más tensión moral y generar simpatía pública. Más específicamente, él argumenta que cuando el Estado castiga a las buenas personas por hacer lo correcto con plena conciencia de los riesgos legales, esto puede generar indignación pública y ayuda a generar una considerable simpatía por los activistas. A nadie le gusta ver a los inocentes castigados, especialmente cuando están siendo castigados por tratar de promover el bien común. Pero por otro lado, hay muchos pensadores recientes que argumentan que aceptar el castigo no es una parte súper crítica de la desobediencia civil, al menos en ciertos casos. Brownlee, por ejemplo, afirma que es suficiente, en sus palabras, que los activistas corran el riesgo de ser arrestados y castigados, pero ellos no necesitan actuar de tal manera que se aseguren de que realmente sean castigados. Otro teórico reciente, Robin Silicates, argumenta que en ciertas condiciones los activistas nunca deberían aceptar el castigo, por ejemplo, cuando es poco probable que van a recibir un juicio justo. Entonces hay debate allá. Y, no sé, esas 5 características son claras en la concepción de Rawls. Rawls dice, desobediencia civil es un acto público, no violento, consciente y político contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley, etcétera, etcétera. Y el activista por la voluntad de aceptar las consecuencias legales de la propia conducta. Bueno, de todas las características, generalmente se piensa que 3, 4 y 5 son lo que hace que la desobediencia sea civil. Entonces, por extensión, podemos definir formas de desobediencia incivilizadas como aquellas que en cierta medida no son públicas porque los activistas intentan ocultar sus identidades, por ejemplo, son violentas
por ejemplo, porque los activistas arriesgan a otros o dañan la propiedad o involucrar evasiones de consecuencias legales, por ejemplo, cuando los activistas huyen después de cometer un acto ilegal. Ok. Ahora sabemos cómo se ve y huele la desobediencia civil, de modo que probablemente podamos identificarlo si lo vemos, pero todavía no tenemos ni idea de por qué las personas hacen desobediencia civil. En otras palabras, ¿cuál es el punto? Y de nuevo, estoy curioso de sus perspectivas. ¿Cuál es el punto de desobediencia civil en tus mentes? Hit me. Voy a aprovechar la oportunidad de comer money. Puedes escribir en el chat o poner el spacebar y usar tu micrófono si quieres. Soledad dice, básicamente, creo que se llega a ella, a desobediencia civil, porque los canales normales para expresar preferencias y exigir ser oídos no funcionan. Muy buen punto. No hay alternativas legales que son efectivos. Bueno, ¿otros pensamientos? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué deberías hacer desobediencia civil? María José dice, puede ser una forma de expresar que no existe un respeto por la autoridad. Pero es importante, como dijimos hace un momento, muchas personas piensan que es necesario una parte esencial de desobediencia civil es que expresa un respeto por la autoridad en una manera. El punto es solamente desafiar la injusticia. Pero muchas personas probablemente hacen desobediencia en de un tipo, para expresar su descontento con la autoridad, absolutamente. María dice, ¿por qué pone presión en las autoridades, pero sigue siendo respetuoso con la ciudadanía? Exactamente, creo que es el punto, pero hay una question mark al fin. Sin question mark tiene mucho sentido a mí, pero no sé si es una pregunta. Pero es la idea, poner presión a las autoridades, pero al mismo tiempo expresar respeto a los otros ciudadanos. Ok, no es una pregunta. Gracias por clarificar. Ok, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Una respuesta muy puramente funcional es que el objetivo de la desobediencia civil es a corto plazo impedir la aplicación de ciertas leyes, políticas o prácticas, y a largo plazo alterar o derogar esas mismas leyes, políticas o prácticas. Pero esta definición es útil en la medida en que enfatiza la importancia del cambio político, es el punto. Pero, ¿cómo utilizan los activistas? Yo supongo mi punto es eso.
esta definición correctamente enfatiza la importancia del cambio político, porque este es el objetivo último de la desobediencia civil. Pero hay otra pregunta. ¿Cómo utilizan los activistas la desobediencia civil para lograr un cambio político? ¿Qué está haciendo exactamente la desobediencia civil para hacer el cambio social? Al igual que 9 de cada 10 dentistas están de acuerdo sobre qué tipo de pasta dental se debe usar, sorprendentemente, también más o menos 9 de cada 10 teóricos, filósofos, están de acuerdo sobre cómo responder a esta pregunta. Por común sea este tipo de acuerdo entre los dentistas, es muy raro entre los filósofos. Específicamente, los filósofos dicen, o la literatura considera la desobediencia civil como esencialmente un acto comunicativo. Por ejemplo, Rawls subraya que como un discurso público, en sus palabras, la desobediencia civil es una forma de discurso, una expresión de convicción política profunda y conciencia que tiene lugar en el foro público. Brownlee hace el mismo punto aún más explícitamente. Ella define la desobediencia civil como una violación deliberada de la ley tomada para comunicar nuestra condena de una ley o política a una audiencia relevante. Audiencia. Y Brownlee además especifica dos maneras pero que desobediencia es comunicativa. Es comunicativa en el sentido de que expresa nuestra negativa y como descontento, nuestro descontento con la ley o política protestada, así como las razones de nuestro descontento. Y dos, Brownlee dice, desobediencia civil llama la atención sobre los motivos de la protesta, pero persuadir a la audiencia relevante de que acepte nuestra posición y por lo tanto para instigar un cambio duradero en la ley o la política. Ambas dimensiones están claras en la Carta de la cárcel de Birmingham de Martin Luther King. Por ejemplo, donde King dice que los desobedientes activistas civiles actúan para exponer la injusticia, despertar la ¿cómo se dice? Conciencia de la comunidad y forzar la puerta a la negociación. Pero todos estos pensadores y muchos otros además, el punto esencial es que la desobediencia civil logra el cambio a través de la comunicación, particularmente en las formas de expresar convicciones morales profundamente arraigadas, exponiendo injusticia y persuadir a otras personas para apoyar o unirse al movimiento de la oposición. Es la idea. Bueno, ¿en qué condiciones está bien violar la ley y cometer desobediencia civil? Eso es una buena pregunta, porque ahora entendemos mejor los medios por los cuales la desobediencia civil logra el cambio climático, comunicación,
y sabemos lo suficiente sobre sus características claves para poder identificarla en naturaleza. Entonces, nuestra última pregunta más o menos es, ¿en qué condiciones está bien participar en desobediencia civil? Según King, debe ser animaciones, maldito. Según King y la mayoría de los otros pensadores de esta semana, es aceptable violar la ley cuando es injusto, simplemente. Y no hay otras alternativas legales efectivas para realizar cambios, como dijimos antes. Pero esto plantea un par de rompecabezas. Primero, lo más importante, ¿cómo podemos distinguir entre leyes justas y injustas? ¿Y quién debería decidir esto? Estas preguntas son súper difíciles, sobre las cuales muchas personas no estarán de acuerdo. Pero quizás una ley es injusta si viola ciertas libertades o derechos fundamentales. O tal vez una ley será injusta si perjudica injustamente a algunas personas en beneficio de otras, como explotación. Pero obviamente son ideas generales. King ofrece algunas sugerencias un poco más específicas. King dice, una ley puede ser injusta si viola alguna concepción plausible de la ley natural o la ley de Dios. O una ley puede ser injusta si degrada el carácter o espíritu humano. O una ley puede ser injusta si se aplica solo a algunas personas y no a otras, como es el caso de las leyes discriminatorias contra las mujeres, las minorías raciales o los homosexuales, etc. O tal vez una ley particular será injusta si se impone a ciertas personas que no tenían la capacidad de contribuir directa o indirectamente a la promulgación de esa ley y no tienen poder sobre cómo se ejerce la ley ahora. Esta es una queja un poco más democrática en lugar de moral. Por lo tanto, al enfrentar leyes injustas, tenemos que tomar una decisión. ¿Toleramos la injusticia o protestamos contra ella? Si decidimos protestar, entonces debemos decidir cómo, por desobediencia o en maneras un poco más suave. Según la mayoría de las concepciones teóricas, solo podemos comenzar a hacer desobediencia civil cuando se han agotado otros medios legales, como dijimos antes. Y está claro que el único camino a seguir es comunicar nuestro descontento de maneras más extremas para tratar de crear suficiente presión moral y política para que ocurra el cambio. Ok, tenemos una pregunta. Hurgen dice, ¿ese último punto se puede extender a la restricción de la participación política como el desenfranchisement? Sí, absolutamente. Well, debo decir qué es el último punto exactamente, pero disenfranchisement es absolutamente una queja democrática, un tema democrática, es un ejemplo muy potente de injusticia.
Entonces, cuando no hay enfranchisement. El último punto sobre cuando hay leyes que fueron creadas por ciertas personas y otras personas no tenían ninguna oportunidad de participar en la promulgación de la ley. Sí, eso. Eso puede contar como un tipo de injusticia democrática, porque nadie puede ser sujeto a una ley que fue completamente imposible para ellos participar en la creación de esa ley. Pero obviamente hay preguntas allá también. Por ejemplo, soy extranjero, no puedo votar aquí en Chile. No puedo realmente participar en la mayoría de manifestaciones, por ejemplo. Entonces tengo pocas oportunidades de expresar mi voz o participar en el sistema político. Pero obviamente todavía tengo que obedecer las leyes. Pero hay personas en muchas sociedades que son partes de esa sociedad, pero al mismo tiempo son disenfranchised, excluidos en maneras importantes. Puede ser legalmente excluidos o por circunstancia. Y en este caso, sí, es un tema de disenfranchisement. Y eso puede ser una justificación de participar en desobediencia civil. Sí. Yeah. Otras preguntas, porque de hecho estamos hemos alcanzado el fin de mi presentación. Hay otras cosas, como siempre, que podríamos conversar, discutir. Por ejemplo, aquí hay más preguntas. Pero, ¿tienen preguntas, dudas sobre qué dijimos antes? Hola, quiero tomar un cortito de la clase para hablar. Me Perdón. presento. Perdón, Constanza. Perdóname. Constanza tiene un anuncio sobre su lista. Entonces, por favor, continuar. Ya, es muy cortito. Me presento, soy Constanza. Aquí los conozco a la gran mayoría, a diferencia de los cursos más jóvenes. Les hablo porque me estoy presentando a consejera académica por la lista al azar. Somos una lista que va a CECIP y a consejería académica. Somos lista única. Creo que ya muchos saben como el rol del CECIP y de la consejería, así que les voy a contar un poquito como de nuestros proyectos a la rápida. Somos una lista de izquierda, somos una lista feminista también. Dentro de nuestros proyectos de la consejería en específico está el trabajo con novatos, el manejo de crisis, salud mental, y también está en consideración trabajar el plebiscito ya en el segundo semestre y poder ser un aporte desde la disciplina del plebiscito. Para nosotros que ya estamos más grandes, más viejitos, la consejería espera poder generar redes de contacto entre ex estudiantes, entre nosotros mismos y entre profesores para poder prepararnos para el mundo laboral, y también que la gente que es tesista pueda colaborar con sus compañeros más jóvenes, principalmente la gente de tercero, que les puedan dar sus temas de trabajo, quiénes fueron sus profesores guía y cómo fue su proceso de tesis en el fondo, que también cuenten un poco la metodología, que eso es como una caja oscura, que no es información que esté disponible para todos, más que
como el boca a boca, entonces eso, y también que las ofertas que llegan mediante el grupo de Facebook de Fanny, que son de prácticas, de pasantía, estén también recopiladas en un centro para que sean abiertas y de fácil acceso para todos. Entonces eso, el día lunes el CECIP va a organizar un foro de presentación, por si están interesados vayan. Tenemos redes sociales también donde está nuestro programa para que lo vean por completo. ¿Qué más? Bueno, eso, y invitarlos a votar, chiques, porque la gente de quinto normalmente no vota. Entonces eso, el 19 y el 20 son las elecciones para que participen. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias, profesor, también por el espacio. Muchas gracias, Constanza, por eso. Dale, si no hay más preguntas, podemos terminar acá. Espero que esta semana fuera, no sé, útil para ustedes, haya sido útil. Pero en cualquier caso, vamos a, o no, sí, vamos a reunirnos de nuevo en 2 semanas, pero mira tus correos, especialmente en una semana de hoy, porque voy a circular, mandarles la prueba. Aparte de eso, estamos listos. Muchas gracias, como siempre, por participar en la conversación y nos vemos pronto. Disfruta el feriado.